Para nosotros es muy importante acercarnos a vosotros porque, al igual que han hecho los compañeros de otras entidades de gestión, tenéis que conocer a qué nos dedicamos. Y en concreto, nosotros dos, yo desde la parte de gestión y Andrea desde la parte de fundación, SGAE, nos dedicamos a las artes escénicas, exclusivamente a las artes escénicas. Cuando Fran hacía referencia a todo lo que hacen ellos, habla siempre de audiovisual. Ahora yo os voy a hablar de todo lo que hacemos en SGAE exclusivamente para las representaciones teatrales. Entonces, lo primero de todo es explicaros quiénes son los colectivos a los que nosotros nos dedicamos y para los que hacemos la gestión de recaudación de derechos de autor, además de otras funciones. Los colectivos son tres muy claros: dramaturgos, coreógrafos y compositores de música para obra dramática. Y cuidado con el detalle, ¿vale? Hay compositores musicales que se cogen sus obras para meterlas en una obra dramática y compositores musicales específicos de obra dramática, ¿vale? Creo que todos entenderemos un ejemplo con La Cubana. La Cubana es una compañía de teatro de hace muchísimos años que tiene un compositor al que le encargan personalmente que les haga las canciones que quieren para cada espectáculo. Ese compositor es socio de artes escénicas. Además, ese señor es compositor musical y le pueden contratar para hacer un anuncio de televisión y hace una canción para el anuncio de televisión. Pues eso se registra en otra parte de la SGAE, pero no se registra para generar dinero y para generar ganancia en la parte de artes escénicas. Y los otros dos colectivos, claramente no hay que explicarlos, dramaturgos y coreógrafos. Tenemos una deuda pendiente con los coreógrafos que estamos intentando saldar y es que básicamente la gestión de las artes escénicas es una gestión por mandato. Se ha comentado aquí en la mesa, lo ha comentado Fran también, que ellos hacen una gestión colectiva. La diferencia entre lo que ha explicado Fran y lo que os explico yo es que la gestión por mandato significa que a mí el dramaturgo, a mí el coreógrafo, a mí el compositor musical me tiene que decir: quiero cobrar y quiero cobrar esto. Y yo no puedo saltarme esa norma. No se la puede saltar nadie. Es decir, es voluntad discrecional de ese socio cobrar lo que él considere que ha y que quiere cobrar. Y os pongo ejemplos. Tú eres un dramaturgo, tienes una obra de teatro en el cajón de tu casa y llega un productor y se interesa por ella. Tú, a la hora de pactar con él la cesión de los derechos para representación teatral, me quedo siempre ahí, por favor, porque luego si se fija en una plataforma o se graba y ahí empiezan otros derechos. Nos quedamos solamente en la representación teatral. Bueno, pues cuando ese productor te dice quiero tus derechos, quiero tu obra, tú le tienes que decir: vale, me vas a pagar, y ahí es donde viene el juego de la negociación. Y os voy a poner un caso real, muy divertido, sin decir nombres, pero sucedió como os lo voy a contar. Llegó un productor y le dijo: quiero tu obra. Y le dijo el autor: de acuerdo, ¿cuánto me pagas? Y le dijo: pues te pago 3.000 de anticipo y el 8% de derechos de autor sobre taquilla bruta. Y le dijo el autor: vale, ¿y de lo tuyo cuánto me pagas? Y entonces el productor le dijo: 3.000 euros de anticipo y 8% de taquilla bruta. Y le dijo: sí, y me ha quedado muy claro. De lo tuyo, ¿cuánto me pagas a mí? No estáis entendiendo nada porque no os he explicado qué significa 3.000 euros y no os he explicado qué significa el 8% de taquilla bruta. Vale. Cuando sucedió esta conversación de besugos, no era tan de besugos y el autor estaba muy bien informado de lo que estaba pidiendo. Esa obra, ese autor la ha escrito y le ha costado su tiempo y su esfuerzo escribirla. El productor se quería beneficiar de ese trabajo por detrás que hacéis todos los que escribís, que nadie os paga. Es decir, esa obra no ha sido un encargo de obra pagado. Esa obra la has escrito tú por tu interés, por tu iniciativa personal y profesional y tus inquietudes. Vale, esa obra te la pueden pagar como encargo de obra. Y entonces
el autor lo que le estaba diciendo es: de tu dinero, es decir, de tu masa de dinero para esta producción, ¿cuánto dinero me vas a pagar? Porque yo he escrito una obra y la tengo en mi cajón y te la tengo que dar. Y el otro no quería darle ni un duro de esa producción y lo que le estaba diciendo es: te anticipo 3.000 euros de lo que a futuro vas a recaudar cuando esta obra suba encima de los escenarios y haya una taquilla que liquidar. ¿Entendéis ahora la diferencia? Claro, esos 3.000 euros van contra el 8%, que era la segunda parte de la negociación. Como sabéis, hay una práctica muy habitual que es cobrar el 10% de derechos de autor sobre la taquilla bruta. Es una práctica que, como os acabo de explicar y a poco que os deis cuenta, si digo que tú puedes cobrar lo que tú quieras cobrar, porque es por mandato y tú decides, lo del 10% parece que ya te están imponiendo una cifra. Bueno, al final todavía no he conseguido, alguien me ha contado, no sé si Fran tendrá este dato, que es también jurídico como yo y a lo mejor lo tiene, alguien me ha contado que esto viene de una práctica, de una ley del 1800 y pico. Yo todavía no he encontrado ese artículo y no he encontrado absolutamente nada relativo a eso, pero esto es una práctica habitual del mercado escénico. Tú a un productor le dices que le pides más de un 11% o de un 12% de derechos de autor y probablemente se lo piense mucho. Porque daros cuenta que al final, cuando ese productor va a un teatro y negocia como productor la taquilla que se tiene que llevar en calidad de productor, el 10% se quita en la columna neta. Es decir, cuando se reparten, imaginaros que la negociación entre el productor y el teatro es 60-40. Claro, cuando ese 60-40 sale del neto, el neto es menos el 10% de los derechos de autor. Entonces, si a ese 10% le sumas 2 puntos más, 3 puntos más, 4 puntos más, claro, al final el dinero, cuando sacáis un cuadro de Excel, el dinero empieza a cambiar y las celdas no engañan y los sumatorios de Excel son maravillosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con eso no quiere decir que no se pueda cobrar. Hay autores en España que cobran el 10% y no pestañean y no pasa nada y está genial y enhorabuena y que lo sigan haciendo, por favor, durante muchos años, que dure. No pasa nada, se tiene que hacer y se debe de reivindicar ese derecho, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. El avaluar, que he pasado de puntillas, vuelvo sobre él. ¿El avaluar qué es? El avaluar es un concepto muy extraño, porque es una fianza, pero a la vez es un anticipo de dinero futuro, ¿vale? ¿Por qué es una fianza? Porque si tu obra, el productor no la hace, no la sube a escena, tú no tienes que devolver ese dinero. Y eso es un dato muy importante. Por eso, algunas veces los productores te dicen, te pago un avaluar. Si no tienes muy claro si van a hacer tu obra o no van a hacer tu obra, pues coge el avaluar, porque a lo mejor nunca más vas a volver a ver un duro de esa producción, porque nunca subirá a un escenario y por lo tanto nunca generará derechos de autor como consecuencia de la representación teatral, y aunque pidas un 10% de taquilla, nunca habrá una taquilla, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿verdad? Lo del mandato, por favor, tenerlo muy claro cuando hagáis este tipo de cosas. Y el encargo de obra se paga, por desgracia, muy pocas veces. Muy pocas veces. Es una pena, pero no hay costumbre de pagar encargos de obra. Casi hoy en día no lo hacen ni los teatros nacionales, ni las productoras nacionales. Y esto es una pena, pero es así. Se pagan muy pocos encargos de obra. Y los que se pagan se enmascaran siempre con esta táctica que os he contado con la anécdota del anticipo, ¿vale? ¿Qué más? El registro. ¿Cómo repartimos nosotros? Fran, gracias por darme la iniciativa en este tema. ¿Cómo repartimos nosotros? Pues a ver, nuestro reparto, si el de Fran es limpio y sencillo, no os imagináis el nuestro lo sencillo que es. Yo de esto me siento muy orgulloso cada vez que os lo tengo que contar, porque de verdad tengo que decir que no es que no haya trampa ni cartón, es que ni tan siquiera puede haberla. Fijaros, a mí me vienen dos autores y me dicen, hemos hecho esta obra llamada A y nos hemos repartido los derechos de autor 70-30.
porque yo he metido unas músicas, pero el texto es este, 70-30. A mí me firman un documento, ambos autores, y en base a lo que me han firmado ese documento, yo reparto el dinero que recaudo. Y el dinero a mí me viene íntegro y directo desde el teatro o el pagador de los derechos de autor. Cuidado con este detalle, la ley habla del depositario de la taquilla, es el obligado al pago de los derechos de autor. Siempre hablamos de que el teatro paga, bueno, a veces no paga el teatro, ¿vale? Porque imaginaros una productora que alquila una sala y se hace responsable de todo lo que suceda en esa sala, y una de las cosas de las que se hace responsable es de la taquilla, y el NIF que aparece en la entrada es el de la productora, no el del teatro, ¿vale? En esos casos el depositario de la taquilla es el productor, ¿de acuerdo? Quedaros más con el dato de depositario de la taquilla que con el dato teatro, ¿vale? No confundamos, porque a veces te puede llevar a error y te obcecas con que te tiene que pagar el teatro y descubrimos que no es el teatro el que te tiene que pagar. Entonces, cuando entran 100, esos 100 salen íntegros contra cada autor que aparece en esa ficha de reparto. Luego, a cada autor se le hace su descuento de administración por ser parte de SGAE y por SGAE haber hecho su labor de recaudar en su nombre. Pero el dinero es absolutamente lineal. Ahí no hay posibilidad de que nada... De hecho, si algo no encaja en el proceso de identificar la obra con el espectáculo que se está representando, de dónde ha venido el dinero y a dónde tiene que ir el dinero, si algo no encaja en eso, el dinero se va a una cuenta especial que tenemos para que la llamamos pendiente de identificar, por esos motivos de no tengo claro a quién le tengo que repartir este dinero, de momento lo guardo aquí. De momento lo guardo aquí, no lo reparto, no lo suelto, no se pierde. Hay una cosa que muchos autores me dicen y otros me critican, y vosotros decidiréis. Hay autores que te dicen, Jorge, gracias porque me acaba de llegar a mi liquidación este mes una cosa de 2016. Y otros te dicen, joder, lo que has tardado en mandarme un dinero desde 2016 que mi obra estuvo en tal teatro. A ver, los dos tienen razón, ¿vale? Es verdad que a veces se ralentizan las cosas por algún problema de identificación y claro, el sistema no lanza un aviso, el sistema almacena el dinero ahí y hay que entrar manualmente a por ese dinero para rescatar lo que llamamos. Pero otros autores te dicen gracias porque por fin alguien ha ido a Colmenar Viejo, le ha pedido la hoja de taquilla, le ha facturado y después de 2 años ha estado detrás de ellos para que paguen una factura. Esas cosas creo que es uno de los grandísimos beneficios de SGAE. SGAE tiene una red territorial que gracias a ella podemos llegar a todos los sitios de España, gracias a, incluso internacionalmente hablando, podemos llegar a todos los teatros y a todos los centros culturales y presionar con nuestros representantes factura a factura, concejal a concejal, patronato de fiestas a patronato de fiestas, hasta que conseguimos el dinero. Y por suerte creo que es un beneficio que os podemos ofrecer y que está ahí, desde luego. Y poco más, porque creo que lo importante es que nos preguntéis y la verdad es que también mi compañera os tiene que explicar toda la parte de fundación con todas las ayudas, igual que han explicado los compañeros de otras sociedades que hacen una labor social. Nosotros la tenemos concentrada en fundación, así que os dejo a Andrea y os agradezco vuestra atención y preguntar lo que deseáis y lo que queráis. Me ha faltado por explicaros una cosa con la música que es bastante interesante, pero creo que va a salir en las preguntas, así que lo dejo para luego. Gracias. Muchísimas gracias.